Buenas tardes, queridos amigos de FM 105.1, Radio de la Parroquia María Madre del Redentor. Hoy nuevamente con ustedes, deseándoles que hayan tenido una feliz Navidad a pocas horas del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en este programa, Compartiendo Vida. En este último programa de este año 2024. Y como siempre es mi deseo que el sol brille siempre cálido y fraterno en tu rostro, que la lluvia caiga suavemente entre sus campos, que el camino siempre salga a su encuentro, que el viento siempre esté detrás de ustedes y hasta que nos volvamos a encontrar o a escuchar, que Dios los sostenga con el puño de su mano. Amén. Bueno, como les decía, último programa del 2024. Y hoy se me ocurrió traerles un compendio de lo que vimos en este año, en estos 10 meses, en Compartiendo Vida. Y ya allá por el 7 de marzo, en ese programa, que hablábamos qué hacer con lo que nos sucede. Y traía un pensamiento de Víctor Frank, ¿no? Que decía, no podemos controlar lo que nos sucede, sin embargo, siempre podemos decidir cómo queremos responder a esas circunstancias. Y claro, amigo, ¿cuántas veces a lo largo de nuestra vida nos enfrentamos a momentos difíciles, tanto desde el punto de vista psicológico, filosófico, y nos preguntamos una y mil veces, ¿por qué nos pasa esto? Y lo importante, decía, es saber que cada uno de nosotros, más allá de lo que nos pasa, podemos elegir cuál será la actitud que tomemos frente a esto. Y también buscarle un significado, incluso en medio del sufrimiento. Por eso es necesario tomarnos tiempos para reflexionar sobre el curso de nuestra vida y evaluar diversos aspectos de esta vida, sobre todo en las decisiones que hemos tomado y el resultado de las mismas, teniendo en cuenta que esto es fundamental para nuestro crecimiento y para nuestro desarrollo personal. La reflexión, en última instancia, sobre nuestras experiencias, nuestros deseos, nuestras expectativas, nos va a ayudar a conocernos mejor y a seguir creciendo y a seguir caminando por el camino que hemos elegido. El 14 de marzo hablábamos de cómo hacemos con los pensamientos negativos. Y siempre en esos pensamientos negativos está el saboteo, el sabotaje, ese saboteo personal, donde actuamos en contra de nuestros propios intereses, nuestras propias metas, nuestros sueños, y vamos limitando nuestro éxito y nuestra felicidad. Y decíamos que se podía manifestar de diversas formas, como la autocrítica excesiva, miedo al éxito, autosabotaje emocional. Y en realidad este comportamiento es profundamente frustrante, nos dificulta el progreso hacia aquellos objetivos personales que nos habíamos propuesto. Por eso debemos superar, y para eso, para superar el sabotaje, necesitamos del autoconocimiento, el cambio de creencias que nos limitan, y seguramente con esfuerzo, el apoyo adecuado
va a ser posible romper los patrones de sabotaje y avanzar hacia una vida más plena, más satisfactoria. Es importante trabajar en mejorar nuestra autoestima, identificar y desafiar esos constructos que fuimos construyendo a través de nuestro tiempo, enfrentar los miedos y desarrollar estrategias para manejar el cambio y el éxito. Y esto implica seguramente, además de nuestro trabajo personal, el trabajo con un terapeuta para poder explorar estos temas en profundidad y además poder conocer estrategias prácticas para superar el autosabotaje. Y el 21 de marzo hablábamos de la virtud como base del crecimiento espiritual y personal. Y decíamos que son las cualidades morales y éticas que nos guían en esas acciones hacia el bien. Y te decíamos que la virtud es una disposición habitual y firme para hacer el bien. Hablábamos del catecismo de la Iglesia Católica que decía que las virtudes humanas, o que dice que las virtudes humanas, son disposiciones estables del entendimiento, de la voluntad, que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. La prudencia que dispone la razón práctica para poder discernir en todas las circunstancias. La justicia, que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que es debido. La fortaleza, que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la práctica del bien. La templanza modera la atracción hacia los placeres sensibles y procura la moderación en el uso de los bienes creados. Y estas virtudes, decíamos, crecen mediante la educación, mediante actos deliberados y con un esfuerzo perseverante, porque la gracia divina las purifica y las eleva. Hablábamos de las virtudes teologales que nos disponen a vivir en relación con la Santísima Trinidad y tienen como origen, motivo y objeto a Dios conocido por la fe, esperando y amando por Él mismo. La fe, la esperanza y la caridad. Por la fe creemos en Dios y creemos todo lo que Él nos ha revelado y que la Santa Iglesia nos propone como objeto de fe. Por la esperanza, deseamos y esperamos de Dios con una firme confianza la vida eterna y las gracias para merecerla. Y por la caridad, amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como nosotros mismos por amor de Dios. Es el vínculo de la perfección y la forma de todas las virtudes. Y los 7 dones del Espíritu Santo concedido a los cristianos son sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Eso lo hablábamos por allá, por el 21 de marzo, y hablábamos de la virtud como la base del crecimiento espiritual y personal. El 4 de abril tocamos la mejor versión de nosotros mismos. Y esa mejor versión decíamos que es un viaje personal y único, entendiendo que lo que funciona para uno puede no funcionar para otro. Encontrar la mejor versión implica tener un compromiso con el crecimiento personal y el desarrollo en todas las áreas de la vida. Al buscar alcanzar la mejor versión de uno mismo con el fin de contribuir al crecimiento de los demás, lo debemos abordar desde una perspectiva de servicio y empatía. Trabajar
en nuestro crecimiento y desarrollo personal, vamos a estar creando un impacto positivo en el mundo que nos rodea y contribuyendo, amigo, amiga, al crecimiento y al bienestar de los demás. Íntegros, empatía, gratitud, perseverancia, generosidad, humildad. Cuando cultivamos estas virtudes en nuestra vida diaria, estamos dando los pasos significativos hacia una versión de nosotros mismos. El desarrollo personal es un proceso continuo y cada pequeño paso cuenta para llegar a nuestros objetivos. El 11 de abril hablábamos de cultivar el criterio propio, esa capacidad que tenemos para formar juicios, tomar decisiones, actuar de acuerdo con nuestras convicciones, con nuestros valores y principios. Y hablábamos del criterio propio y la propaganda, la manipulación emocional en el discurso político. Sabemos que es una estrategia que comúnmente se utiliza para influir en las opiniones y en las acciones. El criterio propio y la publicidad, que de una forma invisible, subliminal, nos aconseja tal o cual producto. La publicidad, como herramienta de marketing, tiene como objetivo persuadirnos para que compremos productos o servicios específicos. Y tanto como la publicidad como la propaganda, a menudo se utilizan técnicas que influyen en el criterio propio de cada uno de nosotros. Sócrates decía, una vida sin reflexión no merece la pena ser vivida. Y el 2 de mayo, tarde de cuentos en FM 105.1 en Compartiendo Vida. Como siempre les digo, los cuentos sirven para dormir a los niños y sirven para despertar a los grandes. Y les traje uno de los tantos que contamos ese día, que me parece genial y grandioso. Un mar de fueguitos. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. Y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde arriba la vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tanta, pero con tanta pasión que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Eduardo Galeano. Y ojalá seamos cada uno de nosotros de esos fueguitos, que podamos encender a otros, que nos podamos encender a nosotros mismos. Y el 23 de mayo hablábamos de la queja constante, de la queja inútil, ¿sí? Porque ustedes saben que tiene un impacto significativo en nuestro equilibrio emocional. Cuando nos estamos quejando constantemente, lo que hacemos es enfocarnos en todo lo negativo. Y de esa forma, amigos, aumentamos los niveles de estrés, de ansiedad y también de frustración. La queja constante afecta
negativamente a nuestras relaciones interpersonales. Cuando vivimos constantemente quejándonos, resulta agotador para todos aquellos que nos rodean. Y seguramente nuestros amigos, familiares, compañeros van a evitar interactuar con nosotros porque siempre estamos quejándonos. Tiene una serie de efectos negativos porque nos afectan tanto a nosotros mismos como a todos los que están a nuestro alrededor. Y había un viejo proverbio oriental que decía: si tu mal tiene remedio, ¿por qué te quejas? Y si no lo tiene, ¿por qué te quejas? Programa Compartiendo Vida del 30 de mayo. Hablábamos de la terapia centrada en la persona. Y hablábamos de cómo el consultor debe acompañar, ¿sí?, y permitirle al consultante, aceptándolo incondicionalmente. Y en resumen, decía: recuerda que tu deber es facilitar el proceso de otros, no el tuyo. No te entrometas, no controles, no impongas tus propias necesidades y convicciones a los demás. Si no confías en el proceso del otro, el otro no confiará en ti. Imagina que eres una partera, que estás asistiendo al nacimiento de otro. Haz bien tu trabajo, sin presunciones ni teatralidades. Facilita el curso de lo que está ocurriendo y no lo que tú crees que debería estar ocurriendo. Y si tienes que tomar la iniciativa, dirige la acción de manera que la madre reciba ayuda, pero sin que pierda su libertad y su responsabilidad. Hermosas palabras de Lao Tse en el siglo V a.C. Y el 6 de junio hablábamos del viaje interior, lo que denominé la peregrinación interior. Es un tema fascinante, es un tema profundo. Es un tipo de viaje que no necesita ni maletas ni boletos, sino nuestra propia disposición a explorar y entender nuestras propias emociones, pensamientos y experiencias. Y el único viaje válido, creo, es aquel que se realiza en el interior de uno mismo. Y ciertamente la peregrinación más ardua es la espiritual, es la que nos lleva a nuestro interior, la que conduce al corazón y conduce a la verdad. Es ese viaje para encontrar respuestas a nuestras grandes preguntas, a las grandes preguntas como el sentido de la vida. Y en definitiva, amigos, es un viaje para encontrarnos con nosotros y con Dios. San Agustín ya lo decía: no vayas afuera, vuélvete a ti mismo, porque en el hombre interior habita la verdad. ¿Y qué beneficios trae viajar hacia nuestro interior? Recordarles que en nuestro interior hay una sabiduría significativa, esencial para nosotros, cientos de formas para reencontrarnos y para hallar soluciones. En definitiva, es la unión de lo finito con lo infinito. Vamos a tener mayor autoconciencia y vivir teniendo un propósito en nuestra vida. Viajar hacia nuestro interior es un proceso continuo y transformador, y así podremos vivir de una forma más plena y más consciente. Y el 13 de junio hablábamos de los frutos de ese viaje interior, lo que nos daba ese tipo de viaje que tiene que ver con nuestro crecimiento personal, con nuestro crecimiento espiritual. Y nos sirve
para conocernos mejor, para conocernos profundamente, para aceptarnos y para crecer espiritualmente. Claridad y propósito, resiliencia, relaciones más saludables, paz interior, conexión espiritual, plenitud. Es un camino hacia el autodescubrimiento, hacia la transformación personal, porque los frutos de este viaje, amigos, no solo enriquecen nuestras vidas, sino que también tienen un impacto positivo, un impacto significativo en nosotros, en nuestras relaciones, en nuestras decisiones y en nuestra capacidad para enfrentar los desafíos de la vida. Y este viaje interior es un componente esencial e indispensable para nuestro crecimiento personal y espiritual. Nos va a proporcionar las herramientas y la comprensión necesarias para vivir de manera más auténtica, más plena y más significativa. El poder de la palabra, hablábamos el 27 de junio, ya decíamos que las palabras pueden crear, pero también pueden destruir. Las palabras son vehículos de ideas, emociones, mensajes, y tienen la capacidad de crear realidades, influir en emociones, conectar, pero también pueden dividir. Y debemos tener o conocer que el poder de las palabras puede ser dual. Por eso nos recuerda que tenemos la responsabilidad para comunicar de una forma asertiva. Por eso debemos elegir nuestras palabras con cuidado, con empatía, porque de esa forma van a marcar una diferencia muy positiva en nuestras relaciones diarias. Por eso decía que las palabras son una herramienta poderosa, pero que deben manejarse con sabiduría, prudencia y compasión, porque pueden ser tanto una fuente de inspiración y sanación como un arma de destrucción y de miedo. Y el 4 de julio, ya estábamos a medio año, la escucha empática. Y decíamos que la escucha empática implica escuchar no solo las palabras que la otra persona dice, sino también escuchar tratando de entender sus sentimientos, tratando de entender sus emociones, y nos requiere prestar atención plena y mostrar el genuino interés por la experiencia que nos está transmitiendo el otro. La escucha empática, decíamos, es una herramienta esencial para fortalecer los lazos de la compasión cristiana y el amor en nuestras comunidades. El amor en la comunidad. Por eso debemos implementar estas estrategias para fomentar la práctica de la escucha empática. Y decía que las parroquias pueden crear un ambiente más unido, apoyado y espiritualmente enriquecedor, reflejando el amor de Cristo en todas sus interacciones. Y amigos, el 18 de julio hablábamos sobre la vocación de servicio, el servicio a los demás, que nos da satisfacción personal, nos genera una profunda sensación de realización y de propósito en la vida. Y quienes lo reciben, ese servicio, sienten el apoyo emocional, mejoran la calidad de vida, desarrollan más habilidades y aparece la esperanza, la motivación. El 25 de julio hablábamos sobre el valor del tiempo. El desarrollo espiritual, decíamos, es un viaje personal y único para cada uno de nosotros. Y hablábamos de vivir el presente, el enfoque en el ahora, como decía San Agustín, la aceptación y el perdón, la conexión con Dios, el arrepentimiento y la conversión. San Agustín, decíamos,
nos ofrece una visión profunda y espiritual del tiempo que nos invita a vivir más conscientemente en el presente y de esa forma poder encontrar una mayor paz y propósito en nuestras vidas, reconociendo el valor y la santidad de cada momento presente. Bueno, y llegamos al 1 de agosto, al ancla del pasado. Y liberar la mochila del pasado, amigos, es un acto de autoamor. Dejar ir lo que ya no sirve, porque así abrimos espacio para nuevas experiencias, para nuestro crecimiento, para nuestro bienestar. Y es un proceso continuo el de liberar la mochila del pasado. Y debemos buscar ayuda cuando no podemos solos. Buscar ayuda y apoyo. El 8 de agosto hablábamos del desafío de mirar con otros ojos, lo que implica adoptar una perspectiva diferente a la habitual, la cual es crucial para nuestro crecimiento y para emplear la empatía. Y nos sirve no solo para ampliar nuestra capacidad de empatía y comprensión, sino también rompemos las limitaciones que nos impiden relacionarnos plenamente con el mundo y con los demás. Responder ¿qué ves cuando me ves? Requiere una introspección y es una invitación a un diálogo más profundo sobre la identidad y la percepción, abriendo puertas para una mayor comprensión, una mayor conexión con los demás. El 15 de agosto, la solemnidad de la Asunción de la Virgen María. También hacíamos una tarde de cuentos y traje este que es muy significativo para esta fecha. No se olviden que los cuentos sirven para que los niños se duerman y para que los adultos nos despertemos. Nuestra Señora, con el niño Jesús en sus brazos, decidió bajar a la tierra y visitar un monasterio. Orgullosos todos los sacerdotes formaron una larga fila y uno a uno se acercaban a la Virgen para rendirle homenaje. Uno de ellos declamó bellos poemas, otro mostró las iluminaciones que había realizado para la Biblia, un tercero recitó los nombres de todos los santos, y así sucesivamente monje tras monje fueron venerando a Nuestra Señora y al Niño Jesús. Y en el último lugar de la fila había un monje, el más humilde del convento, que nunca había aprendido los sabios textos de la época. Sus padres eran personas humildes que trabajaban en un viejo circo y todo lo que le habían enseñado era lanzar bolas al aire haciendo alguno malabarismo. Cuando llegó su turno, los otros monjes quisieron poner fin a los homenajes, pues el antiguo malabarista no tendría nada importante que decir o hacer y podía desacreditar la imagen del convento. Pero en el fondo de su corazón, él también sentía una inmensa necesidad de dar algo de sí a Jesús y a la Virgen. Avergonzado, sintiendo sobre sí la mirada reprobatoria de sus hermanos, sacó algunas naranjas de su bolsa y comenzó a tirarlas al aire haciendo malabarismo, que era lo único que él sabía hacer. Y fue en ese instante cuando el niño Jesús sonrió y comenzó a aplaudir en el regazo de Nuestra Señora. Y fue hacia él a quien la Virgen extendió los brazos para dejarle que sostuviera un poco al niño Jesús. Hermoso cuento. Programa Compartiendo Vida del 22 de agosto. Aprender de los fracasos. Aceptar los fracasos.
desarrollar una mayor tolerancia a la frustración. Es clave para fortalecer nuestra resiliencia. Compartiendo vida del 29 de agosto, la soledad. Es esa experiencia humana que se manifiesta de diferentes maneras. Puede ser la soledad emocional, la soledad social. Abrazar la soledad puede ser una respuesta a una amplia gama de necesidades, de miedos y de deseos. Y salir de ella puede ser un desafío, especialmente cuando se ha convertido en un sitio de confort, en ese lugar donde nos sentimos seguros y atrapados. Por eso, salir de ese sitio de confort, transformar, es un catalizador para el crecimiento personal. Tal vez con pequeños pasos, con un apoyo adecuado y un compromiso constante, podemos empezar a salir de ese estado y redescubrir el valor de la conexión, del autoconocimiento y del crecimiento espiritual. El 19 de septiembre, la ansiedad y la depresión en un mundo turbulento. Y decíamos que en este mundo tan convulsionado por los conflictos bélicos, las catástrofes, la desigualdad, la injusticia, el hambre, la mentira, el descuido de nuestra madre la tierra, las pandemias, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo que pasa por nuestra patria, por eso es nuestra responsabilidad encontrar el equilibrio necesario para aportar claridad, luz y amor frente a todos los sucesos. Esos sucesos que nos provocan enfermedades espirituales, emocionales y tantas otras que derivan indefectiblemente en enfermedades crónicas y nos hacen perder la brújula de nuestra misión en el mundo. Es nuestra responsabilidad acabar la creación y no exterminarla. Por eso debemos apuntar a nuestro crecimiento espiritual y personal para poder lograrlo. El poder de la imaginación, el 3 de octubre del 2024. La imaginación es esa chispa que enciende la magia de pensar en grande. Qué hermosas palabras. Decía Pascal, tiene un papel fundamental en nuestro crecimiento personal y espiritual. Es esa chispa que enciende nuestra magia de pensar en grande. El 10 de octubre, cambiar de actitud. Y nos preguntábamos por qué nos cuesta tanto cambiar de actitud. Nuestras actitudes y comportamientos, decíamos, suelen estar cimentados en patrones de pensamiento y hábitos que fuimos adquiriendo. Cambiar de actitud no es solo una cuestión de querer hacerlo, sino de estar dispuesto a enfrentar las dificultades emocionales, los miedos y esos hábitos o caprichos que nos mantienen atados a un comportamiento repetitivo. Explorando la creatividad, el 17 de octubre. La chispa es clave porque es el momento de inspiración. Chispas creativas, reconocer que todos tenemos el potencial de generar cambio a través de nuestra creatividad. El 31 del 10 hablábamos del tiempo, ese recurso, ese maestro, ese sanador silencioso. Como maestro nos da la oportunidad de crecer y madurar a través de nuestras experiencias. Como sanador, el tiempo se convierte en un bálsamo para las heridas emocionales y nos permite tomar distancia de los momentos difíciles. El 14 de noviembre, la esperanza, un faro en tiempos de oscuridad. La esperanza está asociada con una mejor salud mental, una mayor resiliencia y una percepción más positiva de la vida. En momentos de crisis, la esperanza actúa como un motor
que nos permite levantarnos y seguir luchando. 21 de noviembre, ¿esperar o darle a la vida? Cuando esperamos de la vida buscamos respuestas, oportunidades y felicidad en el exterior. Cuando damos, significa un enfoque proactivo. En lugar de esperar que las cosas sucedan, nos convertimos en agentes de cambio. El 28 de noviembre, los 7 pecados capitales. Hablamos de la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Cómo los pecados nos desafían hoy, cómo debemos interponer nuestros recursos. Transformar estos desafíos, amigos, transformarlos en virtudes que nos acerquen más a una vida plena. De la lujuria al amor puro. Cultivar relaciones basadas en el respeto y en la entrega sincera. De la ira a la paz. Practicar el perdón, buscar reconciliación, incluso con nosotros mismos. De la gula a la sobriedad. Apreciar lo esencial y aprender a decir basta. De la envidia a la gratitud. Reconocer nuestras bendiciones y alegrarnos por el bien de los demás. De la pereza al propósito. Encontrar significado en cada tarea, incluso en aquellas que son las más pequeñas. De la soberbia a la humildad. Aceptar nuestra dependencia de Dios y de los otros sin miedo a mostrarnos vulnerables. Y de la avaricia a la generosidad, compartir lo que somos y tenemos, confiando en la abundancia del amor divino. Amigos, hasta acá un compendio de lo realizado este año 2024. Y la pregunta que queda es, ¿qué pasos estamos dispuestos a dar? ¿Qué cambios estamos dispuestos a dar para contribuir a un mundo más humano? Amigo, amiga, espero haberte transmitido en estos 10 meses, en este tiempo de radio, que pudieras encontrar un poco más de paz y que la puedas mantener, a que puedas enfrentar tus miedos, a confiar en la fuerza que está dentro de vos, entusiasmarte un poco más con la vida, que sirva para amigarte con vos mismo, con vos misma, tarea tan difícil. Sobre todo superar la adicción a la aprobación de los demás, a que aceptes tus limitaciones y los defectos sin enojarte, a que puedas tomar más riesgos, a que puedas aceptar el cambio y a cambiar de actitud, a que puedas hacer la comprensión y el perdón tus prioridades, que puedas aceptarte así como sos, a crecer aprendiendo de los encuentros y de los fracasos, a no idolatrar a nadie, a encontrarte con vos y con Dios. Por eso repito la última pregunta. ¿Qué pasos estamos dispuestos, qué cambios estamos dispuestos a dar cada uno de nosotros para contribuir a un mundo más humano? Es mi deseo que el sol brille siempre y cálido, fraterno en tu rostro, que la lluvia caiga suavemente entre tus campos, que el camino siempre salga a tu encuentro, que el viento siempre esté detrás de ti hasta que nos volvamos a encontrar o escuchar, que Dios te sostenga con el puño de su mano. Amén. Hay 2 maneras de difundir la luz: ser la lámpara que la emite o el espejo que la refleja. ¿Qué pasos, qué cambios estamos dispuestos a dar para contribuir a un mundo mejor? Gracias a todos
Un fuerte abrazo, les deseo un venturoso 2025. Gracias Padre Ricardo, gracias a todos y a toda la comunidad de María Madre. Y nos estaremos viendo el jueves 20 de marzo, si Dios quiere. Buen fin de año, mejor comienzo de año. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Ramiro, y será hasta la vuelta. Chao.